Hola a todos, hola a todas y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Soy y estoy súper emocionado de estar nuevamente con ustedes para hablar de uno de los temas que más nos apasionan, nuestras queridas series turcas. Y por supuesto, hoy nos sumergiremos en el mundo de Tierra Amarga, porque, ¿quién puede resistirse a ese drama, a esas pasiones, a esos giros inesperados? Hoy vamos a desentrañar algo jugoso, algo que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Vamos a hablar de Halil İbrahim, Esla, y sobre todo, del peligro que representa Afzanur. Sí, como lo escucharon. En este vídeo vamos a analizar a fondo cómo Halil İbrahim le advierte a Esla sobre la amenaza que Afzanur representa y, lo más importante, vamos a especular sobre qué podría hacer Esla al respecto. ¿Está preparada para la tormenta? ¿Tomará las decisiones correctas? Eso es lo que vamos a descubrir. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero hacer un llamado a la acción que es muy importante para mí. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre Tierra Amarga y otras series turcas increíbles. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así de fácil. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete. Empecemos por el principio para refrescar un poco la memoria. Todos recordamos cómo Afzanur, con su encanto y su aparente inocencia, intentó manipular a todos en la mansión. Su obsesión por Halil İbrahim era evidente y sus acciones, aunque sutiles al principio, fueron escalando hasta convertirse en algo peligroso y perturbador. Esla, que siempre ha sido una mujer inteligente y perspicaz, notó algo extraño en Afzanur. Quizás no al principio, pero a medida que la situación se intensificaba, sus sospechas fueron creciendo. Recordemos que Afzanur llegó a la mansión con una fachada de vulnerabilidad y buenas intenciones. Se presentó como una persona necesitada de ayuda, alguien que buscaba un nuevo comienzo. Sin embargo, debajo de esa máscara se escondía una ambición desmedida y una obsesión enfermiza por Halil İbrahim. Utilizó su encanto y su supuesta fragilidad para ganarse la simpatía de todos, pero especialmente de aquellos que podían ayudarla a alcanzar su objetivo, conquistar el corazón de Halil İbrahim y, en última instancia, apoderarse de todo lo que él poseía. Su estrategia inicial consistió en observar, analizar y adaptarse. Estudió las dinámicas familiares, las debilidades de cada personaje y los puntos clave que podía utilizar a su favor. Manipuló situaciones, sembró dudas y rumores, y poco a poco fue erosionando la confianza entre los miembros de la familia. Su objetivo era claro: aislar a Esla, desacreditarla y, finalmente, eliminarla de la ecuación. Las primeras señales de alerta fueron sutiles, casi imperceptibles. Comentarios maliciosos, miradas de reojo, gestos de falsa preocupación. Afzanur era una maestra en el arte de la manipulación sutil. Intentaba sembrar cizaña entre Halil İbrahim y Esla, creando malentendidos y exagerando cualquier conflicto o desacuerdo entre ellos. Su objetivo era hacer que Halil İbrahim dudara de la lealtad y el amor de Esla. A medida que avanzaba la historia, las acciones de Afzanur se volvieron más audaces y peligrosas. Intentó envenenar a Esla, le tendió trampas y la acusó falsamente de diversos delitos. No dudó en utilizar a otros personajes, como la sirvienta o algún miembro del personal de la mansión, para que la ayudaran a llevar a cabo sus planes. Su ambición no tenía límites, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de conseguir lo que quería. Esla, por su parte, siempre ha sido una mujer fuerte, inteligente y decidida. Desde el principio mostró una gran capacidad para detectar las mentiras y las manipulaciones de Afzanur. Aunque al principio pudo haber dudado, a medida que la situación se intensificaba, sus sospechas se confirmaron y su instinto de supervivencia se activó. Sabía que Afzanur representaba una amenaza real para su felicidad y su futuro con Halil İbrahim, y estaba dispuesta a luchar para proteger lo que amaba. La astucia y la perspicacia de Esla le permitieron anticiparse a muchos de los movimientos de Afzanur. Observó sus acciones, analizó sus palabras y estudió sus patrones de comportamiento. Supo leer entre líneas y descubrir las verdaderas intenciones de Afzanur, incluso cuando ésta intentaba disfrazarlas con una fachada de inocencia. En este contexto, es crucial entender la relación de Halil İbrahim y Esla. Su amor ha sido puesto a prueba en numerosas ocasiones, pero siempre ha prevalecido. Halil İbrahim es un hombre de carácter, protector y leal. Esla es una mujer independiente, valiente y con una gran capacidad de amar. Su relación se basa en el respeto, la confianza y la admiración mutua.
Juntos forman una pareja fuerte y capaz de superar cualquier obstáculo. Halil Ibrahim. Por su parte, ha estado siempre muy pendiente de Esla. Su amor por ella es innegable y su instinto protector es innato. Por eso, al percatarse del peligro que Afzanur representaba, no dudó en advertir a Esla. La pregunta ahora es, ¿cómo lo hizo? ¿Cuáles fueron las palabras exactas que usó? Lamentablemente en la serie no siempre nos muestran todos los detalles, pero podemos inferir de su comportamiento y de las escenas que sí vemos, que Halil Ibrahim no se anduvo con rodeos. Le debió haber hablado directamente con sinceridad, exponiéndole la verdadera naturaleza de Afzanur. Le dijo que la considerara una amenaza, que tuviera cuidado con sus movimientos, y que no confiara en sus palabras. Es probable que Halil Ibrahim, al darse cuenta de las verdaderas intenciones de Afzanur, haya actuado de manera rápida y decidida. No es del tipo de hombre que se queda de brazos cruzados ante una amenaza. Su amor por Esla es su mayor debilidad y su mayor fortaleza. Haría cualquier cosa por protegerla. Las palabras que usó probablemente fueron directas y concisas. Le advirtió sobre la manipulación y las mentiras de Afzanur. Le instó a ser cautelosa y a no confiar en sus apariencias. Le recordó que Afzanur no era quien decía ser, y que su objetivo era hacerle daño. Es posible que Halil Ibrahim le haya contado a Esla los detalles de las acciones sospechosas de Afzanur, como sus intentos de manipular a otros personajes, sus comentarios maliciosos y sus gestos de falsa preocupación. Le habría mostrado las pruebas que tenía, como cartas o conversaciones interceptadas, para que Esla pudiera comprender la magnitud de la amenaza. La advertencia de Halil Ibrahim fue un acto de amor y protección. Quería que Esla estuviera preparada para afrontar la tormenta que se avecinaba. Quería que supiera que no estaba sola, y que él estaría siempre a su lado para apoyarla y defenderla. Pero aquí viene la parte más interesante, ¿qué es lo que Esla hizo al escuchar la advertencia de Halil Ibrahim? ¿Le creyó inmediatamente? ¿O sintió la necesidad de investigar por su cuenta? Creo que, siendo como es Esla, lo más probable es que reaccionara con una mezcla de cautela y determinación. Cautela porque siempre desconfía de las apariencias. Y determinación porque no iba a permitir que nadie, y menos Afzanur, pusiera en peligro su relación con Halil Ibrahim. La reacción de Esla ante la advertencia de Halil Ibrahim es crucial para entender el desarrollo de la trama. ¿Cómo reaccionaría una mujer como Esla ante semejante revelación? Las posibilidades son múltiples y cada una de ellas abre un abanico de posibilidades dramáticas. Podemos imaginar a Esla sintiendo una mezcla de emociones, sorpresa, incredulidad, preocupación y sobre todo, determinación. Probablemente no creería ciegamente en lo que le decía Halil Ibrahim, sino que sentiría la necesidad de investigar por su cuenta. Su instinto, su inteligencia y su perspicacia le dictarían que necesitaba confirmar lo que le habían dicho antes de tomar cualquier decisión. Quizás, lo primero que haría sería analizar el comportamiento de Afzanur. Observar sus movimientos, sus conversaciones, sus interacciones con los demás. Prestar atención a los detalles que antes no había notado. Buscar patrones, incoherencias y señales de manipulación. También podría hablar con otras personas, como Fikret, quien, por su parte, también ha sido testigo de las manipulaciones de Afzanur, buscando información que le ayude a confirmar sus sospechas. Juntos podrían analizar lo que saben y llegar a conclusiones más claras sobre la verdadera naturaleza de Afzanur. Es posible que Esla decidiera confrontar directamente a Afzanur. Quizás le planteara preguntas difíciles, intentando desenmascarar sus mentiras. Este tipo de confrontación, por lo general, nos brinda grandes escenas en la serie, llenas de tensión y drama. Imaginen el momento en que Esla le dice a Afzanur, cara a cara, sé lo que estás tramando, y no lo permitiré. Piel de gallina. La confrontación directa sería una estrategia arriesgada, pero también muy efectiva. Esla podría utilizarla para poner a Afzanur contra las cuerdas, obligándola a revelar sus verdaderas intenciones. Podría obligarla a confesar sus mentiras y a mostrar su verdadera cara. Sin embargo, también podría ser peligroso, ya que Afzanur podría utilizar la confrontación para victimizarse o para atacar a Esla. Otra posibilidad, que siempre es muy común en este tipo de historias, es que Esla decida jugar a ser la amiga de Afzanur, fingiendo confianza y buscando información de manera encubierta. Con esta estrategia, podría enterarse de los verdaderos planes de Afzanur y anticiparse a sus movimientos. Sería una especie de gato y ratón, con Esla llevando la delantera.
La estrategia de la amistad encubierta sería astuta y peligrosa. Esla tendría que ser capaz de fingir, de engañar, de actuar como si confiara plenamente en Afzanur. Tendría que ser capaz de esconder sus verdaderos sentimientos y de obtener información valiosa sin levantar sospechas. Sea cual sea la estrategia que elija, Esla tendrá que ser inteligente, valiente y perseverante. Tendrá que estar dispuesta a arriesgarlo todo para proteger su amor y su felicidad. Pero, ¿cuál es el verdadero peligro que Afzanur representa para Esla? Pues bien, Afzanur no solo está obsesionada con Halil Ibrahim, sino que también tiene una personalidad manipuladora y, en ocasiones, hasta psicópata. Puede recurrir a cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Puede intentar sabotear la relación entre Halil Ibrahim y Esla, sembrando discordia, inventando chismes, o incluso, llegando a hacer cosas mucho más drásticas. El peligro que Afzanur representa para Esla es multifacético y abarca diferentes niveles. En primer lugar, está la obsesión de Afzanur con Halil Ibrahim. Ella no se detendrá ante nada para conseguirlo, y su amor se ha transformado en una obsesión enfermiza que la ciega ante cualquier límite moral. En segundo lugar, está su personalidad manipuladora y psicópata. Afzanur es capaz de utilizar cualquier medio para alcanzar sus objetivos, sin importar a quien tenga que lastimar o traicionar. Es una maestra en el arte de la manipulación, y no dudará en utilizar la mentira, el engaño y la intimidación para conseguir lo que quiere. En tercer lugar, está su capacidad para influenciar a otros. Afzanur puede convencer a otros personajes, como sirvientes o miembros del personal, para que le ayuden a llevar a cabo sus planes. Puede utilizar la chantaje, la amenaza o la promesa de recompensas para que la ayuden a cumplir sus objetivos. En cuarto lugar, está el peligro de la violencia. Afzanur es capaz de recurrir a la violencia para eliminar a sus rivales. Puede intentar envenenar a Esla, tenderle trampas o incluso planear un ataque directo. Su obsesión y su ambición la llevan a tomar decisiones impulsivas y peligrosas. Además, el peligro no solo recae en las acciones de Afzanur, sino también en su capacidad para influenciar a otros. Podría utilizar a otros personajes, como quizás a algunos de los sirvientes de la mansión, para que le ayuden a llevar a cabo sus planes. Y por supuesto, el peligro se incrementa si Afzanur logra convencer a alguien de que Esla es la verdadera enemiga. Entonces, ¿qué es lo que realmente hará Esla? En mi opinión, creo que la respuesta es simple: luchará con uñas y dientes por su amor, por su relación con Halil Ibrahim y por su felicidad. No se dejará intimidar por Afzanur. Será fuerte, valiente e inteligente. Y estoy seguro que encontrará la manera de derrotar a su rival. La lucha de Esla contra Afzanur será épica. No se rendirá ante la adversidad y luchará con todas sus fuerzas para proteger su amor y su felicidad. Es una mujer fuerte, valiente y decidida, y no se dejará intimidar por las amenazas y manipulaciones de Afzanur. En primer lugar, Esla utilizará su inteligencia y su perspicacia para anticiparse a los movimientos de Afzanur. Analizará sus acciones, sus palabras y sus patrones de comportamiento para descubrir sus verdaderas intenciones. En segundo lugar, Esla utilizará su valentía para enfrentarse a Afzanur. No dudará en confrontarla directamente, en desenmascarar sus mentiras y en hacerle saber que no tiene ninguna posibilidad de ganar. En tercer lugar, Esla buscará el apoyo de sus aliados. Hablará con Halil Ibrahim, Fikret y otros personajes que puedan ayudarla a combatir a Afzanur. Juntos formarán un equipo fuerte y capaz de superar cualquier obstáculo. En cuarto lugar, Esla no se dejará intimidar por las amenazas y manipulaciones de Afzanur. Mantendrá la calma, la serenidad y la confianza en sí misma. No permitirá que Afzanur la haga dudar de su amor por Halil Ibrahim. En quinto lugar, Esla estará dispuesta a arriesgarlo todo para proteger su amor y su felicidad. No dudará en tomar decisiones difíciles y en enfrentarse a situaciones peligrosas. En este tipo de situaciones, la serie nos suele regalar momentos memorables. Escenas llenas de tensión, de emoción, de drama. Estoy seguro que veremos enfrentamientos épicos entre Esla y Afzanur. Veremos secretos revelados, alianzas inesperadas y giros sorprendentes. Y por supuesto, estaremos al borde de nuestros asientos, esperando saber quién saldrá victoriosa. La lucha entre Esla y Afzanur será un enfrentamiento épico. La serie nos regalará escenas llenas de tensión, emoción y drama. Veremos secretos revelados,
alianzas inesperadas y giros sorprendentes que mantendrán a los espectadores al borde de sus asientos. Los enfrentamientos entre Esla y Afzanur serán memorables. Veremos a Esla utilizando su inteligencia y su perspicacia para desenmascarar las mentiras de Afzanur. Veremos a Afzanur utilizando sus manipulaciones para intentar socavar la confianza de Esla. Las alianzas inesperadas jugarán un papel crucial en la trama. Personajes que antes eran enemigos podrían unirse para combatir a Afzanur. Nuevas amistades y rivalidades podrían surgir. Los giros sorprendentes mantendrán a los espectadores en vilo. Revelaciones impactantes, traiciones inesperadas y cambios en el rumbo de la historia. Este es el momento en el que me pongo a reflexionar con ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que hará Esla? ¿Creen que se dejará manipular? ¿O creen que será capaz de vencer a Afzanur? Los invito a que dejen sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y me encanta debatir sobre estos temas. Así que no se queden callados. Amigos, este es el momento de conectar con ustedes, la audiencia. Sus opiniones y predicciones son valiosas y enriquecedoras. Los invito a participar activamente en el debate y a compartir sus pensamientos sobre lo que sucederá en la serie. ¿Qué creen que hará Esla? ¿Será astuta y jugará a ser la amiga de Afzanur? ¿O irá directamente a la confrontación? ¿Creen que Esla se dejará manipular por Afzanur? ¿O será capaz de resistir sus encantos y sus mentiras? ¿Quién creen que será el aliado clave de Esla en su lucha contra Afzanur? ¿Fikret? ¿Algún otro personaje inesperado? ¿Qué giros inesperados esperan que ocurran en la historia? ¿Alguna traición sorprendente? ¿Alguna revelación impactante? No duden en dejar sus comentarios. Me encanta leer sus predicciones, analizar sus teorías y debatir sobre el futuro de Tierra Amarga. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado la advertencia de Halil Ibrahim a Esla, y hemos explorado las posibles acciones que Esla podría tomar ante la amenaza de Afzanur. Hemos especulado, hemos soñado y sobre todo, nos hemos divertido juntos. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Es un placer compartir esta pasión por las series turcas con ustedes. Y ahora, como siempre, los invito a que hagan algo muy importante. Primero, denle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Segundo, compártanlo con sus amigos y familiares, para que más personas se unan a nuestra comunidad de amantes de las series turcas. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.